Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Física Moderna 7, del año 2018. Selectividad Física de Andalucía. Examen suplente de septiembre, opción A, ejercicio 4. Recordad que en los exámenes de selectividad de Física de Andalucía hay 4 ejercicios. El primero de campo gravitatorio o trabajo de energía. Segundo, electromagnetismo. Tercero, ondas subópticas. Y cuarto, Física Moderna. El apartado A siempre teoría y el apartado B un problema. No tienen que estar relacionados y cada uno vale 1,25 puntos. Leemos el apartado A. ¿Qué se entiende por estabilidad nuclear? Explique la dependencia de la estabilidad nuclear con el número másico. Una pregunta de teoría un poco extensa, os la resumo y aquí la podéis leer con más detenimiento cuando pause el vídeo. Solamente deciros que un núcleo será estable cuando las fuerzas atractivas, la gravitatoria y la nuclear fuerte, sean más importantes que las repulsivas, las eléctricas. Evidentemente, la gravitatoria es despreciable y me centro sobre todo en explicar las características de la fuerza nuclear fuerte. Estas son las 5 características más importantes y luego paso a deciros que la estabilidad nuclear también es función de la energía de enlace por nucleón. Aquí digo lo que es ese tipo de energía, cómo se calcula y algo más importante, una gráfica cualitativa que nos da la energía de enlace nuclear fuerte por nucleón en función del número másico. Evidentemente, esto es la estabilidad del núcleo y este es el número másico, y como veis va creciendo rápidamente hasta que llega a una zona donde se encuentran los núcleos más estables, que serían el hierro, el manganeso y los que están alrededor de ellos. Luego va decreciendo paulatinamente. Esta rama explica que se puedan fusionar átomos ligeros para dar otro más pesado, puesto que sería más estable. Mientras que esta rama de la derecha explica que se puedan fisionar átomos pesados para dar átomos intermedios. Lo más importante, el concepto más importante que hay que tener en cuenta es que la estabilidad nuclear se debe a la disminución de masa que se produce cuando se forman los núcleos a partir de los nucleones. Bueno, todo eso viene por ahí. Lo podéis leer con más detenimiento, pauso y hacemos el problema. Lo leemos, el apartado B. En algunas estrellas predominan las fusiones del denominado ciclo del carbono, cuyo último paso consiste en la fusión de un protón con nitrógeno 15 para dar carbono 12 y un núcleo de helio. Escriba la reacción nuclear y determine la energía necesaria para formar 1 kilogramo de carbono 12. Bueno, aquí tenéis los datos que no hacen falta en el problema para resolver el problema: la velocidad de la luz, la equivalencia entre UMA y kilogramos, la masa del protón, del nitrógeno, del carbono 12 y del helio. ¿Qué calculo primero? Pues la diferencia de masa que hay en la reacción. Bueno, en primer lugar, la reacción nuclear se me había olvidado, la he puesto aquí al final. La reacción que se produce entre el nitrógeno 15, el protón, para dar carbono 12 y helio. ¿Qué tenemos que considerar? Que los superíndices permanecen constantes, 15 y 1, 16, 12 y 4, 16. Y los subíndices también, 7 y 1, 8, 6 y 2, 8. Los subíndices son la carga de los núcleos, mientras que los superíndices son la suma de protones más neutrones. Bien, ya digo que lo primero que hago es calcular la diferencia de masa entre los productos y los reactivos. Masa del carbono 12 más la masa del helio, 12 más 4 y pico, menos la masa del nitrógeno y del protón, 15 y pico y 1 y pico, me da la diferencia de masa, que como veis es menos 0,005331 UMAS. ¿Qué hago? Pasar estos UMAS a kilogramos, multiplicando por el factor de conversión. 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos por UMA. UMA y UMA se va y me quedan kilogramos. Menos 8,9 por 10 elevado a menos 30 kilogramos. ¿Qué significa esto? Que cada vez que se forma un núcleo de carbono 12 y de helio, a partir del nitrógeno y del protón, se produce una disminución de masa de menos 8,9 por 10 elevado a menos 30 kilogramos. Evidentemente, sabemos que este número tiene que ser muy pequeño. ¿Qué calculo ahora con la ecuación de Einstein? Por la diferencia de energía que hay entre los reactivos y los productos, multiplicando ese defecto, esa diferencia de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Yo obtengo un valor de menos 8,0 por 10 elevado a menos 13 julios. Bueno, y por último queda hacer una regla de 3. Sabemos que un núcleo de carbono 12, que tiene 12 UMAS de masa, lo paso a kilogramos, 1,67 por 10 elevado a menos 27, ya estaría en kilogramos, desprende menos 8,0 por 10 elevado a menos 13 julios. Si yo quiero que se forme 1 kilogramo de carbono 12, harán falta X julios.
Y aquí hay un pequeño fallo en el enunciado del problema. Fijaros que me dice, determine la energía necesaria para formar 1 kilogramo de carbono 12. Y aquí hay un signo menos. ¿Eso qué significa? Que se desprende energía. Por lo tanto, no es necesario aportar energía para formar el carbono 12. Se desprende energía, como es lógico pensar que se produce en una estrella. Por lo tanto, ya digo que eso de energía necesaria, bueno, podemos explicarlo detenidamente, con un poco 2 o 3 renglones, diciendo que no es una energía que se necesita, sino que es una energía que se desprende. Y eso se determina, lo podemos saber, por este signo negativo. Bueno, la regla de 3, lo que me dice es que se desprende en menos 4,0 por 10 elevado a 13 julios. Evidentemente el más es una chorrada. Había puesto un menos y luego me he dado cuenta que es más. Este signo menos sí es importante. Ya digo que es una energía que se desprende en la formación del carbono 12. Bueno, pues listo, como veis, yo creo que las preguntas de física moderna son un poco más fáciles. Primer tema y último tema quizás sean los más fáciles. Ondas y electromagnetismo quizás sean los que son un poquitín más complicados. Pues nada, suerte y hasta luego.